En Paella tienen la P6. Como ven, es bastante larga, pero las preguntas son más o menos similares. Entonces, en la primera parte de consumo intertemporal, tenemos 3 preguntas. Las 2 preguntas se caracterizan porque, bueno, la primera se caracteriza porque tiene precios variables. La segunda se caracteriza porque tiene una función de utilidad de elasticidad constante, creo. Y la tercera se caracteriza porque tiene tasas de interés distintas. En el ejercicio 1 y 2 teníamos tasa de interés igual para prestarse y para prestar. Entonces, no había mucho problema. En la tercera se complejiza un poco porque ahora te prestas a una tasa, pero la tasa a la que tú prestas es distinta. En teoría de la producción, sé que con la profesora no han llegado a terminar, entonces va a haber temas nuevos, pero vamos a tratar de terminar. Hay preguntas de esta parte que son de exámenes anteriores, así que tomen atención. Otra cosa, en el correo que les mandé hace unos días, les mandé 2 dirigidas, 2 calificadas del semestre pasado, una PC3 y una PC4, así que chequéenlas porque es muy posible que vengan muy parecido. En el caso del consumo intertemporal, como ya les dije, hay 3 tipos de preguntas en esta dirigida. Es de esperar que en la calificada venga alguna pregunta, pero combinando los 3, ¿no? Quizás puede venir una pregunta del tipo 1, pero con tasa de interés pasiva y activa, o sea, tasa de interés para prestarse y prestar distintas. Así que aprendan bien los 3 tipos. Y vayamos a la pregunta 1. El consumo intertemporal en realidad es una ampliación del modelo que habíamos visto de elección del consumidor, simplemente que ahora vamos a considerar que tenemos más periodos. Por el momento solamente vamos a considerar que el consumidor vive 2 periodos. Seguro en microeconomía 2 o en otros cursos van a asumir que el consumidor es capaz de vivir infinitos periodos, pero por el momento solamente vamos a decir que vive 2 periodos. Entonces empecemos con este ejercicio. Nos dice, suponga que un agente económico tiene 2 periodos de vida, joven y adulto. El agente consume una canasta de bienes, una canasta CT y una canasta CT más 1. En cada periodo a los precios PT y PT más 1. El agente recibe en cada periodo un ingreso monetario MT y MT más 1. Es un ingreso monetario exógeno. En la parte A nos dice, suponga que no existe un mercado financiero, escriba las ecuaciones que representan la restricción presupuestal del individuo y grafique en el plano CT y CT más 1. Entonces resulta que la única forma de transferir consumo presente al futuro o de adelantar consumo en el presente, condicionando el consumo en el futuro, es el mercado financiero o algún mercado similar. ¿Por qué? Porque se asume que los bienes de consumo, CT y CT más 1, no son posibles de ser guardados. Entonces yo no puedo comprar hoy 1000 panes y consumir esos panes del siguiente periodo porque se van a malograr, ¿no? Entonces la única forma que puedo hacer es de esos 1000 panes consumir una parte, vender la otra parte, tenerlo en dinero y recién en el segundo periodo consumirlos. Entonces el mercado financiero es una forma de hacer eso, ¿no? De transferir consumo mediante el dinero. Hay otras formas como el mercado de valores. El mercado financiero básicamente se refiere al mercado de bancos, ¿no? El mercado de valores se refiere a los activos financieros, no sé, como bonos, acciones, todo eso. Pero también puede ser simplemente esa acción de prestarse entre familias u otros mercados crediticios menos desarrollados como los panderos y todas esas cosas, ¿no?
Pero en este caso nos dice que no existe ninguna de esas formas, así que no se puede transferir consumo entre periodos. Entonces, déjenme escribir esto. Vamos a escribir que nuestro mercado financiero. Ok, entonces tenemos dos periodos. En el periodo T resulta que todo nuestro ingreso tiene que ser gastado en consumo y ese consumo tiene ese precio, ¿no? Entonces, como el bien se malogra totalmente, hay que consumir todo el ingreso en todo el bien que tenemos. Y en el periodo T más 1, todo el ingreso de ese periodo también se debe consumir. En el periodo 2, nuestro consumidor no puede, bueno, si tendríamos mercado financiero, el consumidor no podría ahorrar en el segundo periodo, ¿no? Porque ya no existe en el tercer periodo, ya se ha muerto en el tercer periodo. Entonces, si nosotros queremos hacer una restricción presupuestaria con esas dos ecuaciones, lo que podríamos hacer es sumarlo. MT más 1 igual a lo que se gasta en consumo. Nos piden graficar en el plano CT y CT más 1. Entonces, acá ponemos al consumo del periodo T más 1, acá en el consumo del periodo T. Y esa restricción presupuestaria la podemos reescribir de modo de que despejemos CT a un costado, CT más 1 a un costado. Entonces despejamos CT más 1 a un costado y tendríamos lo siguiente. Entonces, para graficar nuestra restricción presupuestaria, tenemos este intercepto y tendríamos esta pendiente, ¿no? Tiene pendiente negativa, entonces graficamos de este modo. Acá el intercepto es MT más 1 entre PT más 1 con pendiente negativa, que es la relación de precios. Pero resulta que nuestro consumidor, como está condicionado solamente a consumir en un punto, no tiene elección. Va a consumir siempre en aquel punto donde se cumplan estas condiciones que tenemos acá. Donde CT es igual a MT entre PT y CT más 1 es igual a MT más 1 entre PT más 1. Entonces, esa va a ser su elección óptima. Acá MT entre PT y acá MT más 1 entre PT más 1. Esa va a ser su elección óptima. Entonces, eso ocurre porque nuestro consumidor no tiene forma de trasladar consumos entre periodos. La elección óptima es solamente ese punto. Pasemos al punto B. Desde ahora, asuma la existencia de un mercado financiero donde la gente puede ahorrar o pedir prestado una tasa de interés y escriba la restricción presupuestal que enfrenta ahora el individuo, grafique en el plano CT y CT más 1. Entonces, ahora sí nuestro consumidor puede trasladar consumo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos dos formas de escribir esto. Vamos a escribirlo en función del periodo T. El periodo T. También se puede escribir en función del periodo T más 1. Ok, voy a repetir el gráfico. Espérenme.
Ok, tenemos este gráfico. Para graficar habíamos despejado nuestra restricción presupuestaria, así. Siempre despejamos CT más 1 porque es el eje que es el vertical. La parte que depende de la variable que está en el otro eje, es decir, CT, la parte que acompaña esa CT es la pendiente, que es la relación de precios, y el intercepto es todo lo demás, ¿no? Resulta que acá al inicio vimos que si despejábamos esto, el consumidor desde el inicio ya está condicionado a un consumo dado, fijo, porque MT, que es ingreso exógeno, es exógeno, ¿no? No se puede cambiar. Y el precio son precios de mercado, así que ya están dados. Si MT y PT están dados, el consumo también ya está dado. Entonces en realidad no existe un problema de elección del consumidor porque ya está dado. Tiene que consumir eso sí o sí. Si consume menos que eso, eh, está dejando valorar sus bienes de consumo y eso no tiene sentido bajo los supuestos de las preferencias, ¿no? Bajo los supuestos de las preferencias tenemos el supuesto de no saturación, deberías consumir todo lo posible, entonces no dejarías nada que se malogre. Entonces ese es el punto donde tienes que consumir sí o sí. Vamos a ver que con la introducción del mercado financiero, ahora el consumidor sí va a tener libertad para moverse de ese punto y moverse a la izquierda o a la derecha de la restricción presupuestaria. Pregunta, chicos. Diego, disculpa, creo que cuando no había mercado financiero, la recta presupuestaria tenía un tramo vertical. No. O bueno, eso según las diapositivas de la profesora. Eh, no. Te estás equivocando con la elección del consumo. O sea, esta restricción presupuestaria, si bien es cierto, es todo lo que puede consumir el consumo. Un punto. Ya luego vamos a revisar las diapositivas. Al final vamos a comparar qué sucede. Pero este es ejercicio que siempre se ha hecho y no hay dudas de que es así. Okay, pasemos ahora a esta parte. Entonces veamos cómo podemos escribir la restricción presupuestaria, pero ahora con nuestro mercado financiero. A ver, déjame ver la diapositiva, ¿sí? Ya entendí. Acabo de ver tu resta presupuestaria en tu diapositiva y es exactamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Si bien es cierto, la profesora dibuja en un primer tramo con recta, eh, decreciente, con pendiente negativa, te está diciendo ahí que esa recta presupuestaria se cumple cuando el consumo es menor a M1 entre P1. Pero hemos dicho que bajo los supuestos de las preferencias, nuestro consumidor va a consumir exactamente igual. Entonces no va a existir ese signo menos. Entonces, en realidad, esta recta presupuestaria, la única parte que escribe es ese punto. Esa confusión que está surgiendo contigo es porque en el gráfico de la profesora está utilizando signos cuando el consumo es menor a esa relación de M entre P1 y el consumo 2 es menor a M2 entre P2. Por eso es que en teoría está, bueno, en el gráfico parece distinto. Pero ambos lo que te están diciendo es que el único punto donde es posible consumir es ese punto que
que he marcado yo como X asterisco y que la profesora ha marcado como canasta de votación. La discrepancia en la forma de dibujarlo es simplemente por eso, que está utilizando ella signos menores y yo estoy utilizando el signo igual para todo. Entonces sigamos con la pregunta B. La pregunta B nos dice lo siguiente. Desde ahora asuma que la existencia de un mercado, ya dijimos eso. Entonces, en términos del periodo M, resulta que en el periodo M tenemos, en el periodo T tenemos cantidad de dinero M. En el siguiente periodo también vamos a tener un ingreso exógeno que es MT más 1, y eso por una idea central que es que el dinero no vale igual en el tiempo, se tiene que actualizar entre 1 más la tasa de interés. Entonces, que a mí me den 1.000 soles hoy no me da lo mismo a que me den 1.000 soles en un año. Porque los 1.000 soles que hoy tengo los podría guardar en un banco y esos podrían ganar, no sé, 10%. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Porque en el futuro, acá un año tendría 1.000 soles más ese 10%, 1.100 soles. Entonces, no es lo mismo. Es por eso que al periodo T1, T más 1, perdón, lo divido entre 1 más la tasa de interés. Y eso sería igual a todo lo que gasto en bienes de consumo, que sería PT por CT, y también el consumo en el periodo 1. Pero también como es consumo en el futuro, lo tendría que actualizar entre 1 más I. Puedo escribir lo mismo, pero en términos del periodo T más 1. ¿Cómo escribiría eso? De la siguiente forma. Si hoy me dan MT soles, yo los puedo poner al banco y ganaría 1 más T. Bueno, terminaría teniendo 1 más T, ¿no? Mi capital inicial, que es MT, más la tasa de interés. En el periodo T más 1, simplemente tendría MT más 1. Ese consumo que tengo en el periodo T, si en lugar de no consumirlo, lo pondría al banco, tendría 1 más T. Y como estoy hablando en el periodo T más 1, esto no se modifica. Esas son las dos formas de escribir la restricción presupuestaria. Puedo utilizar cualquiera de las dos. Evidentemente, simplemente uno está dividido entre MT, entre 1 más T. Es el mismo en realidad, solamente que en términos de periodo T y periodo T más 1. Son equivalentes, no hay problema. Pasemos a en la 6. Sabemos que la función de utilidad intertemporal del agente tiene la forma utilidad que depende del consumo en T, el consumo de T más 1, y eso es igual a utilidad del consumo T más utilidad del consumo T más 1 entre 1 más, ya no recuerdo cómo se hace beta griega, digamos, phi, no sé, y ese parámetro es mayor a 0 y se le llama la tasa subjetiva de preferencia intertemporal. Escribe el problema intertemporal del consumidor identificando la función objetivo, la restricción, las variables exógenas y la variable endógena. No, esa no es la utilidad. Bueno, esto es la utilidad que depende del consumo T. Esta es la utilidad que depende del consumo en T más 1. No te han dado todavía la forma funcional de la utilidad, solamente te están diciendo que la utilidad total depende de la suma de utilidades en cada periodo, pero ajustado por esa tasa subjetiva de preferencia intertemporal.
¿Qué información nos da esa tasa subjetiva de preferencia temporal? Nos dice más o menos cuán impaciente es nuestro consumidor. Entonces, supongamos que yo tengo la siguiente utilidad. Esa es la utilidad que tiene el consumidor en general, en toda su vida, en sus 2 periodos de vida. ¿Qué pasa si el consumo o la utilidad del periodo T más 1 está multiplicada por 2? Eso quiere decir que nuestro consumidor es paciente o impaciente. ¿A alguien se le ocurre? Si tiene un 2 multiplicando la utilidad que depende del consumo T más 1, ¿es un consumidor paciente o impaciente? Paciente. Exacto, es paciente, porque prefiere consumir en el futuro, ¿no? Entonces, usualmente los consumidores van a ser impacientes y el número que va a estar multiplicando a ese U que depende del consumo del T más 1 va a ser menor a 1. Va a ser 0.5, va a ser un número menor, entre 0 y 1. Rara vez va a ser mayor a 1. Entonces, ese número que multiplica ahí usualmente se le llama beta. Ese beta, que es la representación de si nuestro consumidor es paciente o impaciente, está compuesta o es igual a 1 entre 1 más ese parámetro. Entonces, los ejercicios que les van a dar ustedes, puede ser que les den el beta o puede ser que les den ese parámetro que es la tasa subjetiva de preferencia intertemporal. Cualquiera de las dos. Entonces, sigamos. Ya, nos dicen plantear el problema, ¿no? Entonces, si planteamos el problema, sería maximizar esa utilidad total sujeto a la restricción que ya habíamos visto. Donde las variables endógenas son aquellas sobre las cuales tiene poder de decisión el consumidor, que es cuánto consumir, y las exógenas son los precios de mercado y sus ingresos exógenos. En la parte nos están diciendo que tenemos que solucionar el problema, identificando las condiciones de primer orden. De forma equivalente a todo lo que vimos antes, es simplemente aplicar el lagrangiano, ¿no? Entonces aplicamos el lagrangiano, ponemos nuestra función objetivo, que es todo esto. Ponemos el lambda. Y sacamos nuestras derivadas respecto a lo que puede decidir el consumidor. Entonces, derivada respecto al consumo en el periodo T sería derivada de la utilidad respecto al consumo T menos lambda por precio en el periodo T. Lo mismo para el consumo del periodo T más 1, derivada de la utilidad consumo en el periodo T más 1, menos lambda, pero acá nos falta la parte que multiplica, menos lambda por el precio en T más 1 entre 1 más la tasa de interés. Entonces ya tenemos nuestras condiciones
podemos despejar lambda en ambos casos. Igualamos los lambdas y nos va a quedar lo siguiente. La derivada de la utilidad que depende del consumo T respecto al consumo T entre la derivada de la utilidad que depende del consumo T más 1 entre el consumo T más 1 es igual a 1 más la tasa de interés entre 1 más la tasa subjetiva que habíamos determinado por PT entre PT más 1. Entonces, acá hay algo curioso. A este lado tenemos la utilidad marginal del consumo en T entre la utilidad marginal consumo T más 1. Y a este lado tenemos los precios, pero los precios actualizados o corregidos por otros precios. ¿Cuáles son esos otros precios? La tasa de interés y esa tasa subjetiva. ¿Por qué la tasa de interés es un precio? Porque la tasa de interés es el costo del dinero en el tiempo. Si yo quiero prestarme del banco un monto de dinero, el banco me va a cobrar una tasa por darme dinero. Entonces, el costo del dinero es la tasa de interés. Y esa tasa subjetiva también me está dando información de cuán costoso para mí es aplazar mi consumo al futuro. Entonces, para mí es costoso ser impaciente, entonces por eso tengo que actualizar por esa tasa subjetiva. Entonces, es muy parecido a lo que teníamos en el problema del consumidor original, ¿no? Utilidades marginales a un costado y al otro lado precios, pero ahora son precios corregidos por otros precios relativos a esta cuestión intertemporal. El dinero en el tiempo tiene un costo y ser impaciente en el consumo tiene un costo. Entonces, por eso es que se actualiza por esos dos parámetros. En la parte E nos dicen lo siguiente. Asuma que la utilidad de cada periodo es determinada por la siguiente función de utilidad, que es el logaritmo natural de t. Encuentra las funciones de demanda de consumo en cada periodo. Pues hasta el momento no nos habían dado cuál era la forma funcional de la utilidad. Ahora recién nos dicen que la utilidad en CT es igual al logaritmo natural del consumo. Y nos dicen que lo mismo sucede para la utilidad del consumo T más 1. Ahora recién nos están dando la forma de la utilidad. Entonces, con eso podemos ya continuar, ¿no? Entonces, derivada de logaritmo sería 1 entre el consumo en T. Derivada también de logaritmo sería 1 entre CT más 1. Copio todo esto. En esa ecuación tengo dos endógenas, el consumo del periodo T y el consumo del periodo T más 1. Así que eso tendría que reemplazarlo en mi restricción presupuestaria. Pero primero voy a despejar uno, ¿no? Puedo despejar CT más 1. Me quedaría CT por 1 más la tasa de interés entre 1 más la tasa subjetiva por PT más 1. Esto es mi relación entre el consumo en T y el consumo en T más 1. Hasta el momento no he utilizado mi restricción presupuestaria. Entonces esto lo reemplazo en la restricción presupuestaria. Y quedaría lo siguiente. Recuerdo que mi restricción era MT más 1 entre 1 más la tasa de interés igual a precio por el consumo más
el precio entre 1 más la tasa de interés por el consumo en T más 1, perdón. Entonces copio todo eso, ¿no? CT, 1 más la tasa de interés, 1 por la tasa más la tasa subjetiva, relación de precios. Y en esa ecuación, la única endógena que tengo es el consumo en T. MT más 1 son exógenas, la tasa de interés es de mercado, los precios son de mercado, así que solo me queda despejar el consumo en T. Entonces, despejo el consumo en T y me va a quedar lo siguiente. Ingreso en el periodo T. A ver, déjenme despejar. MT más MT más 1. Acá se va, acá se va. Acá se va, acá se va. Despejamos ahí CT. Tendríamos MT más MT más 1 entre 1 más tasa de interés. Todo eso entre precio por 1 más 1 entre todo eso. Entonces sería el consumo en el periodo T. También me piden el consumo en el periodo T más 1. Entonces simplemente agarro esto y reemplazo acá. Entonces sería CT más 1 igual a toda esta expresión que tenía acá. Multiplicado por evidentemente lo pueden simplificar, seguro se puede simplificar un montón ahí. Y ese sería nuestro consumo en T y el consumo en T más 1. Sería el consumo óptimo. Luego, en la parte que nos dice, explique intuitivamente cómo las demandas de ambos periodos dependen de la tasa de interés real y de la tasa de interés de descuento intertemporal. Entonces, veamos. Acá mismo podemos hacerlo. Bueno, voy a simplificar estos para que sea más fácil leerlos. Voy a simplificarlos porque acá está repitiéndose 2 veces la tasa de interés, entonces no nos conviene. Entonces CT va a ser igual a MT. Voy a llamar beta de frente como eso, para que sea más fácil de escribir. Voy a reemplazar ese parámetro de subjetividad, preferencia subjetiva, por el beta. Ok, quedaría eso. Nos preguntan cómo afecta la tasa de interés. Veamos, si la tasa de interés aumenta, lo que sucede es que el consumo en T disminuye o aumenta. Veamos. La tasa de interés Pero una aumenta. pregunta, disculpa. Dime. En la página anterior,
Ajá. En la página anterior, disculpa, sí, no logro ver, no sé si es por la página del Zoom, pero en el denominador del consumo óptimo, ¿qué cosa es lo que dice? Porque no logro visualizarlo. Consumo óptimo en T o en T Sí, más en 1. el denominador. Está MT más 1 entre 1 más R entre PT, abro paréntesis, 1 más 1 entre 1 más la tasa subjetiva. Ah, ya. Pasa. Si no despeja de frente esto, se te va a hacer más fácil. Si no notas. Que le falta el signo igual. Entonces resulta que si aumenta la tasa de interés, el consumo en T disminuye y el consumo en T más 1, acá está la tasa de interés, aumenta, ¿no? ¿Qué pasa si esa tasa subjetiva aumenta? ¿Qué pasa con el beta? Disminuye, ¿no? Si disminuye el beta, ¿qué sucede con el consumo? En T disminuye. ¿Qué pasa con el consumo en T más 1? Aumenta, disminuye. Aumenta, ¿no? ¿Por qué? Veamos por qué. Está claro eso, ¿no? Está claro porque la tasa de interés solamente aparece una vez en las expresiones. El consumo en T, acá el beta solamente aparece en el denominador, pero en el consumo T más 1, el beta aparece acá, acá, acá y acá. Entonces, veamos por qué aumenta. Cuando tenemos, veamos esta parte. Cuando tenemos un beta en el numerador y uno en el denominador, el que va a ganar es aquel que está acompañado por un número mayor. Por un efecto mayor, perdón. Entonces, ¿quién está acompañado con un efecto mayor en el dominador o en el denominador? En el numerador o en el denominador. ¿Cuál creen? ¿El que es 1 más beta o solamente el que es el beta? El que está en el denominador, ¿no? Cuando algún parámetro está acompañado de un número adicional, su efecto siempre va a ser mayor que cuando esté acompañado, cuando no está acompañado de ninguno. Entonces, en este caso, este efecto que es 1 más beta va a ser mayor que el efecto que trae acá. Entonces, en el denominador, lo que hace el beta es caer y por tanto eleva todo esto. Acá también va a caer, en ese caso va a disminuir, pero el efecto va a ser mucho mayor. Entonces, eso siempre hay que tomar en cuenta, porque a veces hay esos cambios. Más claro quedaría si lo derivan. Pueden hacer el ejercicio de derivarlo y cuando deriven, también les va a salir la misma conclusión. Entonces, esos serían los efectos de cambios en la tasa de interés, cambios en la tasa subjetiva. Pasamos a la parte G. En la parte G nos dice lo siguiente. Diego, perdón. ¿Cómo? Dime. En la F, cuando dice la tasa de descuento intertemporal, se refiere a la tasa subjetiva, ¿verdad? Ah, eso es lo que nos faltaba detallar. Gracias. No, la tasa de descuento intertemporal es el beta. Esta es la tasa de descuento intertemporal. Y esta es la tasa
subjetiva. Le hemos puesto el nombre de subjetiva. Exactamente, le hemos puesto el nombre de tasa subjetiva. Sí, tienes razón. Esta es la tasa de descuento intertemporal y esta es la tasa subjetiva. Cuando vean subjetiva, tienen que referirse a eso. Esta es una diferencia que a veces trae confusiones, pero más o menos en teoría quiere decir que esta tasa que es subjetiva es propia de cada individuo. Cada individuo tiene una preferencia por pasado y presente distinta, ¿no? Pero en macroeconomía se ha tratado de buscar un número que represente a toda la población en su preferencia por presente y futuro, y se utiliza este beta. Entonces, cuando lleguen a cursos de macro 2, creo, esta tasa subjetiva ya no va a aparecer, sino va a aparecer referente a este beta, que es la tasa de descuento intertemporal. Entonces, simplemente una cuestión de nomenclatura, pero sí tómenlo en cuenta. El nombre a veces confunde un poco. En los libros usualmente utilizan esa tasa de descuento intertemporal para referirse a la preferencia en el tiempo de la población y esta subjetiva de un individuo. En este caso que estamos en micro, nos da igual, estamos utilizando de modo que uno depende del otro, que es simplemente inversa, ¿no? Tiene una relación inversa. En la parte de... la diferencia es básicamente por... se llama tasa subjetiva porque depende de cada persona, ¿no? De la preferencia de cada persona. Mi tasa por... Yo estoy seguro que mi tasa por... mi preferencia por el futuro es más grande que, digamos, las personas que... No, yo estoy seguro que la tasa de... que su preferencia por el futuro de ustedes es mucho más grande que aquellas personas que no están estudiando. Ustedes valoran más el futuro, por eso sacrifican el presente. Hay otras personas que prefieren trabajar desde muy jóvenes porque están muy ansiosos de tener un salario, ¿no? Entonces, para ustedes, su tasa subjetiva es su preferencia por futuro es muy grande. Entonces, esta parte es relacionada con cada individuo. Cada individuo tiene una tasa subjetiva. Hay otro concepto, que es este beta, que se ha implantado en macroeconomía, que dice que en general, ¿cuál es la tasa de descuento para la sociedad? Entonces, en macroeconomía sí hay una diferencia real entre ambos. Uno es de la sociedad y uno es de los individuos. Pero ahora vamos a utilizarlo como si fuera también para individuos. Entonces, simplemente su relación es inversa. Entonces, no se compliquen mucho por eso. Simplemente recuerden que tienen una relación inversa. Mientras más grande es uno, más pequeño es el otro. Ok, sigamos. En la parte F nos dice lo siguiente. O en la parte G. ¿Cómo afecta un incremento de la tasa de interés al consumo de té? Eso ya lo hicimos, ¿no? ¿Cómo afecta un incremento de la tasa de interés al consumo y al consumo en té? Ya lo hicimos, pero lo podemos hacer también con derivadas. Les dije que si no están seguros de los efectos, simplemente derivamos el consumo entre la tasa de interés, nos va a salir, creo, menos mt más 1, entre 1 más beta, por
el precio multiplicado por 1 entre 1 más i al cuadrado, ¿no? Todo eso sería negativo. Entonces, un aumento de la tasa de interés reduce el consumo. Y lo mismo para el consumo en T más 1, que sería igual a beta mt, entre 1 más beta, bt más 1, y eso es totalmente positivo. Entonces, un aumento de la tasa de interés aumenta aumenta el consumo en periodo T más 1. Sí, por el momento estamos hablando de que tasa de interés es equivalente la real y la nominal. No hay diferencias. ¿Por qué? Porque no hay un aumento en precios, ¿no? Por el momento, nuestros precios están siendo dados. No estamos hablando de inflación ni de nada de eso. Entonces, tasa de interés real es simplemente tasa de interés. Nominal real no nos importa por el momento. Entonces, la pregunta 1, y vayamos a la pregunta 2, que es un poquito más complicada. La pregunta 2 nos dice lo siguiente. Considere la siguiente función de utilidad intertemporal en los hogares, donde la utilidad conjunta de nuestro consumidor en toda su vida depende de la utilidad en el periodo 1 y también depende de la utilidad en el periodo 2, pero su utilidad en el periodo 2 tiene que ser corregida por la tasa subjetiva, donde el consumo realizado en el periodo T, bueno, la función de utilidad es cóncava. Eso es simplemente teoría para que exista una sola solución. Y la tasa subjetiva o la tasa de preferencia intertemporal. Además, se sabe que en el periodo 1 los ingresos del consumidor están compuestos por una riqueza financiera y un ingreso laboral. YL va a ser ingreso laboral. Y que el individuo paga impuestos por valor de T. Y que el excedente puede ser utilizado para invertir en activos B2. La riqueza financiera es equivalente a decir activos, que rinde una tasa de interés de R para el segundo periodo. El individuo gastará todos sus recursos, incluida la riqueza financiera acumulada en el periodo T más 1. Entonces, el consumidor, antes de morir, antes de morir, el consumidor va a gastar todo. No le interesa dejar herencia, ¿no? Sí, beta siempre es positivo. Es positivo y puede ser muy pequeño, desde 0.000 tantos, pero siempre es positivo. Si fuera negativo, te estaría diciendo que el consumo en el futuro no te trae utilidad. No tiene sentido. En el futuro siempre te va a traer utilidad el consumo, aunque sea muy pequeña, pero te va a traer utilidad. Nos dice primero, muestre que el ahorro o desahorro obtenido en el primer periodo se puede expresar de esa forma que nos plantean. Entonces resulta que nuestro consumidor puede ahorrar y lo va a hacer de la siguiente forma. Inicialmente tiene su riqueza financiera, V1. En ese periodo trabaja y también le dan un salario, que es la riqueza laboral. Además, va a tener que consumir para sobrevivir seguro y va a tener que pagar impuestos. Todo en el periodo 1. Vamos a poner 1 y 1. Entonces, todo eso
es su ahorro, ¿no? Todo lo que tuvo de ingresos menos todo lo que tuvo en gastos. Ingresos es su riqueza financiera, su riqueza, su ingreso laboral, y sus gastos son los impuestos y el consumo en ese periodo. Sería su ahorro. Si ese ahorro sale negativo, diremos que es un desahorro, ¿no? Se está endeudando. Pasa al siguiente periodo, y en el siguiente periodo despierta, pero se da cuenta de que como puso en el banco su ahorro, ahora va a tener 1 más R de ese ahorro, que es esto. Estamos asumiendo de que estos consumidores, si tienen la posibilidad, no van a dejar su plata debajo del colchón, ¿no? Sino todo lo van a tener en el banco. Entonces, todo ese ahorro que tenía lo puso en el banco y ahora tiene eso más la tasa de interés. Entonces, esa sería su nueva riqueza iniciando el periodo 2. Luego nos dice, demuestra que la recta presupuestaria puede expresarse como esa forma que nos han puesto. Entonces, en el periodo 2, nuestro consumidor va a consumir todo lo que tiene. Es decir, tanto va a consumir su riqueza inicial, como en ese periodo también va a trabajar, va a recibir un salario, un ingreso laboral, y tiene que pagar impuestos. Si ponemos esto acá, a ver, mejor hagamos de esa forma. El ahorro en el periodo 2 sería esto, ¿no? Su riqueza inicial más todo lo que gana trabajando, menos lo que consume, menos los impuestos que paga. Pero hemos dicho que el consumidor no ahorra en el periodo 2, por lo cual es cero ese ahorro. Entonces, si despejamos esto, nos va a decir que el consumo en el periodo 2 va a ser la riqueza más su ingreso laboral menos lo que paga en impuestos. Entonces, acá ya tenemos una expresión de cuánto sería su consumo en el periodo 2. Pero también sabemos que ese B2 tiene la siguiente forma, ¿no? Tiene esta forma acá. Lo reemplacemos. Reemplazamos simplemente cuál es el valor de la riqueza en el periodo 2. Y en esa expresión tenemos consumo en el periodo 1, consumo en el periodo 2, tenemos ingreso laboral en el periodo 1, en el periodo 2, con impuestos en el periodo 1, impuestos en el periodo 2, tasa de interés. Básicamente esa ecuación que tienen ahí ya es la restricción presupuestaria. Solamente hay que ordenarlo. Entonces, ordenémoslo. A un lado vamos a poner todo lo que son ingresos y a otro lado vamos a poner todo lo que es consumo. Pero a un lado vamos a poner todo lo que es consumo y al otro lado todo lo que son ingresos y gastos. Entonces, pongamos a este lado todo lo que es consumo. C2 más 1 más R por el consumo en 1. Eso es igual a 1 más R por todo esto. Eso al parecer está en términos del periodo 2. Puedo dividir todo entre 1 más R. Y tendría lo siguiente. Consumo 1 más consumo 2 entre 1 más R igual a B1 más el ingreso laboral menos los impuestos que pago más todo esto. Entonces, eso sería mi recta presupuestaria
que es exactamente lo que me pidió demostrar. Luego la parte C me dice, si la utilidad tiene esa forma funcional, ahora sí, recién nos están dando la forma funcional de la utilidad, que no veo, espérenme, un chiquito, que tiene esta forma. Encuentra las soluciones para el consumo 1 y consumo 2, o resuelva gráficamente el modelo. Entonces, en el ejercicio anterior ya habíamos hallado que la condición que teníamos era utilidad marginal del consumo 1 entre la utilidad marginal del consumo 2 multiplicado por la tasa, pero eso igual a la relación de precios, pero actualizada, ¿no? Eso era lo que teníamos en la condición anterior, en el ejercicio anterior. Ahora va a cambiar un poco. ¿Por qué va a cambiar un poco? Porque acá no tenemos precios. Si se han dado cuenta, no hay precios. Si no se han dado precios, es de asumir de que en el ejercicio implícitamente se ha asumido que es 1 los precios. Entonces, veamos cómo resolver esto. Nos planteamos el ejercicio de maximización. Tenemos esto. Planteamos el lagrangiano, que sería todo eso. Más lambda por todo esto. Estoy poniendo primero los ingresos y luego el consumo, solamente por una cuestión teórica. Igual va a salir la solución. Si lo pondría al revés, mi valor de lambda saldría negativo, pero ya es teoría que no nos interesa por el momento. Si hubieran puesto al revés, consumos menos el B1 menos el ingreso laboral, pues hubiera sido lo mismo. No hay mucha diferencia en eso. Acá derivamos respecto al consumo, sería derivada de la utilidad entre consumo, entonces consumo 1. Luego tenemos acá menos lambda igual 0. Acá tenemos esto menos lambda por 1 entre 1 más R. Despejamos lambda, sería derivada de todo esto. Acá despejamos lambda, sería derivada de todo esto. 1 más R entre 1 más esto. Si no me equivoco, debería salir así. ¿Está perfecto? ¿Alguien tiene? A ver, revisemos. Sería esto.
¿Hay preguntas, chicos? ¿Puedes mostrar un segundo la página anterior, Diego? Ok. Gracias. Algo me dice que cometí un error. Veamos. Ahora sí. En la solución anterior, mi 1 más r aparecía en el denominador. Eso era súper extraño. Ahora sí tiene sentido. Entonces, así sería nuestra condición de optimización. Ahora lo único que nos falta es hallar las derivadas. Nos han dicho que esta es la forma funcional. Entonces tenemos que hallar la derivada de esa forma funcional. Entonces veamos. Derivada de esa forma funcional sería igual a, bajamos el exponente, multiplicamos por esto y restamos 1 acá. Todo esto se va, todo esto se va. Y nos quedaría C. Esto sería menos esto. Es igual a con eso tenemos las derivadas. Entonces reemplacemos eso acá. Como es derivada respecto a C1, sería C1. Y acá abajo sería C2. En esa expresión tenemos dos endógenas, C1 y C2. Así que tendríamos que despejar alguno. Reescribo esto así. Y esta expresión la puedo reemplazar en mi restricción presupuestaria. Esto reemplazo en la ecuación que todavía no he utilizado, que es la restricción presupuestaria, que tenía la siguiente forma. Era C1 más consumo en 2, que es todo esto, entre 1 más R igual a riqueza en el periodo 1, ingreso laboral en el periodo 1, menos impuesto en el periodo 1,
más todo esto. La única endógena que tengo ahí es el consumo. Así que despejo de consumo. Sería 1 más todo esto. Entonces, ese sería mi consumo óptimo en el periodo 1. Ahí pueden simplificar eso, seguro hay un montón para simplificar. Y lo mismo para el consumo 2, ¿no? El consumo 2 simplemente reemplazamos esto en esta condición y ya tenemos el consumo 2. Bueno, se nos está acabando el tiempo súper rápido. Ajá. Okay. En la parte D nos piden hallar la propensión marginal a consumir. ¿Cómo se halla la propensión marginal a consumir? La propensión marginal a consumir nos dice, mientras más ingresos tienes, cuanto más consumes. Entonces vamos a llamar la propensión marginal a consumir en el periodo 1 como la derivada del consumo óptimo del periodo 1 respecto a los ingresos que tiene. ¿Qué ingresos tiene? Veamos qué sería los ingresos laborales, porque es lo único que varía, ¿no? Los ingresos, entonces, lo que salga ahí, eso va a ser su propensión marginal a consumir. Lo mismo, la propensión marginal para del consumo en el periodo 2 va a ser lo que le sale acá, simplemente una derivada. Finalmente nos piden qué sucede si las cantidades consumidas en cada periodo se produce un incremento exógeno en T. Si hay un incremento exógeno en T, lo que va a suceder es que vamos a reducir nuestra restricción presupuestaria, ¿no? Mientras más impuestos tienes, tu posibilidad de consumo se reduce, ¿no? Entonces, si teníamos nuestro consumo que era así, consumo en 2 y consumo en 1, teníamos nuestra recta presupuestaria así, tendríamos nuestra curva de indiferencia así, consumíamos en A, en el punto A, un aumento en el impuesto lo que va a hacer es restringir nuestra posibilidad de consumo. Entonces pasaríamos a consumir a un punto B, que sería este. Entonces, eso gráficamente también lo podemos hacer con derivadas. Podríamos hacer lo siguiente. Derivada de cuánto cambia el consumo en 1, si cambia el consumo, si cambia el impuesto en 1, y vamos a ver eso, cuál es el signo. Cómo cambia el consumo si cambia los impuestos en el periodo 1, y vemos el signo. Según el gráfico, los signos deben ser negativos, ¿no? Pero puede ser que quizás en algún ejemplo o en algún ejercicio, el cambio en impuestos solamente afecta el consumo en uno de los periodos. Es posible, dependiendo de qué función tenga. Entonces, en este ejemplo van a ser ambos negativos, pero tal vez en algún ejercicio de la calificada o algo así, puede ser que solamente cambien. Pues chicos, se pasó súper rápido la hora. En la otra comisión voy a hacer teoría de producción. Entonces pueden ver el video de la otra comisión. Y los de la otra comisión van a ver estos ejercicios.
Entonces, en Paideia ya debe estar su evaluación conceptual. Me avisan si ya se puede ver. Como siempre son 10 preguntas. La mayoría creo que es verdadero o falso. Creo que hay una solamente para escribir un poco. Ya se puede ver, ¿no? Sí. Ya, genial. Entonces tienen media hora. Si me desconecto por alguna razón, mandan un correo a mi correo. Me mandan un correo y respondo al toque. Suerte, chicos.